una perspectiva que he ido como percibiendo a medida que me voy acercando más y más al tema del dibujo. Entonces voy a arrancar con un video explicativo. Listo. Y en ese video explicativo, digamos, algunos elementos clave que yo considero a modo, digamos, como muy, no siendo tan técnico, sino de pronto como muy esporádicamente que he podido identificar para poder dibujar. Y después unos 15 minutos para poner en práctica este ejercicio, donde estaré haciendo como los puntos que estoy resaltando allí de manera sintética, entonces para que lo puedan ver. Yo lo voy a ir dialogando mientras que vamos compartiendo, entonces como les decía, dibujando las formas urbanas, básicamente. Digamos que yo cuando me acerqué al dibujo comencé a encontrar, digamos, una serie de situaciones, ¿no? Entonces identificar a veces algunos dibujos de un punto de fuga fue como en algún momento algo, digamos, dentro de mi exploración, en el diseño. A veces evidentemente trabajamos ejercicios como más de un punto de fuga, por ejemplo 2, pero hice diferentes acercamientos de exploración. Entonces comenzaba una técnica con la otra, siempre trabajaba muy como de la mano con lo que tuviera en el momento, no soy como de materiales muy profesionales, desde el esfero más económico, el estilógrafo, el lápiz que tenemos a la mano, entonces me gusta como concentrarme en lo que tengamos en la mano para dibujar. Y dentro de estas exploraciones, pues, he ido haciendo como cuando hago dibujo urbano, que yo realmente no soy el más riguroso para sentarme a detallar, a veces hago como ciertos acercamientos en detalle y en esos acercamientos pues me he dado cuenta de que tener otro punto de vista es importante. Entonces, este contrapicado, digamos, como mirar hacia el cielo a veces la ciudad, encontrarnos, digamos, como con esa percepción que a veces no nos detenemos como, oigan, cómo se están configurando las formas urbanas, digamos, en ese contraste del fondo y demás. Aquí comenzamos como básicamente con el ejercicio, digamos que es un poco lo que les estaba explicando, me voy a concentrar en eso, en una perspectiva en contrapicado, en un punto de fuga, digamos que ustedes identifiquen rápidamente. Y es que a veces pasa que algunos chicos cuando comienzan a dibujar o cuando están en la academia dicen, profesor, yo dibujo feo, yo no tengo como esa habilidad, y uno se pone a mirar, digamos, el proceso y no es de que lo haga mal, no tenga la habilidad, sino que de pronto no está entendiendo cómo debe aplicar el tema. Entonces aquí me voy a concentrar en lo más elemental, que es un punto de fuga, y algunos tipos de situaciones, digamos, para reconocerlo. Entonces arranco como con este dibujo, voy a mostrar el proceso, que necesitaríamos básicamente lo que tengamos ahí a la mano, a veces un color viejo, una tinta, un pequeño tajalápiz, un lápiz blando, de pronto un portaminas. Entonces, ¿con qué arranco? ¿Con qué puntos? Un punto de fuga, identificar de pronto los ejes, ya sea, digamos, en el centro de la hoja o hacia un costado, identificar una línea vertical y una horizontal. A partir de él, generar como unas proyecciones. Básicamente, digamos que en este ejercicio así como muy exploratorio, que no estoy dibujando un edificio en específico, pues sencillamente lanzo como una red que pareciera como una telaraña, y después de eso pues se establece como unas profundidades muy generales, como de los volúmenes, como lo estamos viendo ahí. Entonces, líneas paralelas en un punto de fuga, las líneas paralelas para las profundidades funcionan perfecto, entonces es como línea horizontal, vertical, paralelo, línea horizontal, paralelo, y si vinculo una línea diagonal, pues que sea oblicua, lo que sea, también puedo mantener ese mismo rigor de líneas paralelas. Las formas particulares, después de definir como esas formas generales, defino las formas particulares, me voy como al detalle, es decir, que arranco con volúmenes muy generales, con unos esbozos, y lo que el dibujo mismo me va transmitiendo. Casi que muchos de mis dibujos a veces comienzan como con una percepción urbana y después terminan en otra cosa, porque de pronto no soy tan riguroso en mantener, digamos que soy muy disperso en el dibujo y comienzo a hacer una serie de situaciones diferentes. Entonces, comienzo a hacer unas líneas, digamos, como de ejes y de elementos generales, y después comienzo a detallar y de pronto voy percibiendo que me va narrando el dibujo, ¿no? Cuando no estoy haciendo dibujo, digamos, específicamente de una percepción. Detalles y situación, intersecciones. ¿Qué es eso? Entonces, percibir un poco qué está sucediendo entre las formas, si están convergiendo, si se están interceptando unas entre otras, si una está de pronto adosando a la otra. Entonces, identificar como esos movimientos que a veces hasta nos sirven para cuando estamos haciendo composición en nuestros procesos, digamos, de arquitectura. Entonces, identificar muy bien eso es clave, digamos, percibir un poco, y bajo el concepto de que las líneas en un punto de fuga son todas paralelas, cuando yo vinculo, por ejemplo, una forma semicircular o otro elemento muy irregular, pues sencillamente mantengo el patrón. Después de esto, pues básicamente hago una aplicación del color, si es que lo tengo. Si no tengo el color, sencillamente con lápiz o con tinta. Me gusta explorar el material, o sea, yo soy de los que trabajo con un pedazo de cartón que me encuentro por allí, o que está sobrando, o con
pedazo de hoja. Creo que todos en algún momento trabajamos los arquitectos con lo que tengamos a la mano. No soy de aplicar, o bueno, ustedes saben, o los que han visto un poquito de técnica de color, que el color se puede mezclar entre otros. Escojo un rango cromático para trabajar a veces cuando aplico color, simplemente como para destacar un volumen con respecto a otro. Este dibujo particular tiene pues diferentes técnicas, tiene lápiz, tinta y color, pero a veces hay un poco de agua en la tinta, a veces hay un poquito de marcador. Realmente depende de la situación o lo que tengamos a la mano. Entonces, aquí estoy aplicando un poco de color sobre los volúmenes, como a modo de diferenciarlos, hasta también como de entenderlos, porque a veces no tenemos como toda la idea, o sea, desde una arranca del dibujo, pues a veces no lo tenemos realmente visualizado, sino se comienza como a construir. Definir la técnica de expresión, en este caso, digo, después del color quiero aplicar, se me ocurrió que de pronto un micropunta o una tinta de color como rojizo, vamos que fuera con esos temas del Prismacolor o del color de lápiz que estaba utilizando en ese momento. Igual la tinta puede ser de cualquier tipo y las técnicas pueden variar. Es decir, yo a veces hasta en el cartón aplicamos acuarela y miramos qué efecto genera. Entonces me gusta mucho eso, como la exploración o con lo que nos dé como el momento, ¿no? Digamos, como no aplicar siempre ese mismo rigor de situaciones. Realmente acá estoy señalando los puntos, pero más como para el proceso. Fíjense que aquí en esta etapa ya estoy comenzando a entender un poco más las formas, porque en mi cabeza ni siquiera cuando había comenzado las tenía muy claras. Entonces comienzo a definir elementos, a cambiar otros, a mirar inserciones, a hacer operaciones, que eso de alguna manera también nos ayuda como con el proceso un poco cuando estamos diseñando esa percepción un poco espacial, como de las dinámicas de los elementos, como esa habilidad tridimensional. Entonces aquí comienzo a definir algunas sustracciones de los volúmenes, siempre como en esta perspectiva, digamos que mirando un poco hacia arriba, o sea, imaginándome que estoy viendo el edificio desde abajo, y ahorita les muestro algunos ejemplos de estas situaciones que suceden un poco en los hechos urbanos. Entonces, seguir detallando, definiendo elementos, imaginando un poco qué más podría suceder, y a veces le agrego algunas variables un poco más complejas, digamos, de formas que están jugando ahí unas con otras para poder de pronto darle como cierto dinamismo también al dibujo, ¿no? Profundidad, fondo, lápiz, marcador, lo que tenemos a la mano. Ya digamos que establecer, digamos que esa situación de hasta dónde llegan los objetos. El dibujo no es necesario a veces como llevarlo a todo el marco de la hoja, como vieron algunos ejemplos ahorita con los excelentes artistas que tenemos aquí. Entonces, a veces me concentro en un foco, o nos concentramos en un foco, qué es lo que quiero mostrar, entonces qué es lo que quiero evidenciar en un detalle. Entonces, fíjense el contraste ahorita, el lápiz con el cartón funciona perfecto, o sea, es un cartón craft o un cartón, digamos, de maqueta, básicamente. Definir los contornos un poco. Es importante. Ya al final, de pronto, algo que caracteriza mi técnica es como el detalle, o sea, como el achurado mismo. O sea, no soy de pronto del rigor de la sombra como está pegando en la luz, sino simplemente como de pronto diferenciar un volumen con respecto a otro, dejando algunos contrastes entre claro y oscuro, ¿sí? Pero soy muy, digamos que en mis últimos dibujos he aplicado esto como de las líneas, repetir las líneas, seriar las líneas, y de pronto me ayuda también a soltar la mano, y son de los ejercicios que a veces cuando estamos con los chicos implementamos, ¿no? Como el trazo. Tener en cuenta esas observaciones que decía yo al Manuel, que el trazo fluido, no repisonear la línea, de pronto soltar la mano, hacer el movimiento más con el hombro o con el codo que con la misma muñeca, para que la línea de pronto no quede curva. Son cosas, digamos, que a veces implemento. Y pues ya digamos que en esta última instancia pues básicamente es como detallar un poco y afinar esos elementos que de pronto son un poco más complejos y definir algunas situaciones que de pronto no había definido de interacción entre unos volúmenes y otros. Entonces aquí ya se está, digamos que definiendo el ejercicio como final y prácticamente va a quedar así, ¿no? O sea, no voy a abarcar todo el espacio, ¿no? Solo me estoy concentrando en este punto, lo que quiero como darle jerarquía visual. Y eso sería básicamente. Ya al final lo último que hago es como detallar algunas situaciones adicionales y de repente con un lápiz, que es lo que va a aparecer ahorita, trabajar algunos detalles como de sombra, ¿no? Como definir algunas cosas por allí que quedan como sueltas, o de pronto si hay mucha saturación del color, que a veces pasa, como que aplicamos una serie de colores que se nos carga como el dibujo y no sabemos qué hacer. Yo casi que trabajo, o la mayoría trabajamos, pues creo que lo hacemos así, sin borrador, sin regla, en lo posible, digamos como que teniendo esa confianza en la mano. Si me equivoco y si me equivoco con tinta, no importa.
paso otra línea encima y pues se corrige, eso no hay problema, no me asusto. Y si lo hago así, pues voy a tener mi cabeza como más tranquila de que lo debo hacer como con confianza. Si estoy pensando que me va a equivocar y el trazo me va a fallar, pues digamos que ahí vamos un poquito diciéndole a la mente que no se puede. Pero realmente un dibujo a veces uno lo piensa de una manera y termina de otra. Entonces me gusta como eso, digamos, dentro del proceso, y pues este es como uno de los resultados, digamos, de uno de los abordajes que yo hago como cuando trabajo el dibujo, digamos, de perspectiva, digamos, en escenarios como de contexto urbano. Eso sería, y vamos a hacer como ese sería el video, vamos a hacer un pequeño ejercicio, digamos que 12, 15 minutos, vamos a ver cuánto nos da el tiempo, como para aplicar un poco eso. Los voy a llevar aquí al Centro Internacional, básicamente este escenario, digamos que hay algunos edificios importantes, un contraste de patrimonio, y en esos, pues yo me he concentrado a veces en las fotografías mías cuando las capturo, como eso es contrapicado, ¿no? O sea, uno diría, ¿eso sucede realmente? O sea, uno ve las formas hacia arriba y realmente se muestran así. Pues resulta que sí, sí las vemos así. De hecho, pues a veces cuando estoy por ahí caminando, incluso en el Centro Internacional, y estas son las torres altas, son las torres más altas de Bogotá. Entonces sí percibimos que el punto de fuga parece que convergieran las formas urbanas, ¿no? O sea, eso sucede realmente y pues, me parece muy interesante porque son unas perspectivas que no percibimos muy de manera común, o sea, siempre estamos como más acostumbrados al dibujo del peatón, la aérea, que es como la que mostramos a veces el proyecto, pero yo, digamos que también he hecho de ese tipo, pero ahorita, digamos que un tiempo para acá me he concentrado como en este tipo de posiciones, o mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, ¿no? Este es el ejercicio que voy a tomar, digamos que para hoy. O sea, lo voy a explicar aquí a través de esto, digamos que vamos a iniciar ya pocos minutos, entonces voy a explicarles cómo es, digamos que con este ejemplo vamos a trabajar. Y les he puesto aquí en acotación las situaciones, digamos, que yo tengo en cuenta. No son una camisa de fuerza, de pronto a veces me salto una o retomo otra, pero digamos que es una estructura como de trabajo. Entonces, me ha funcionado para entender eso. Entonces, vamos a iniciar. No sé si me están escuchando. Sí, sí señor. Tienen, guardan la imagen para que después nos puedan compartir cómo la abordan. Es una imagen de una parte del Centro Internacional en Bogotá. Bueno, entonces, como decía, voy a arrancar aquí, básicamente con los ejes. Entonces, en primera instancia es como los ejes, entender cuáles son esos ejes que de pronto nos arroja el punto de fuga. Es muy sencillo, en una fotografía, pues, lo que debo hacer es mirar hacia dónde convergen los elementos. Si ustedes se fijan, casi que todos están yendo en un punto, en un momento, ¿sí o no? O sea, como que se están juntando, y donde convergen, ahí está el punto de fuga. Es sencillo, o sea, no se complica uno tanto. Yo trazo aquí una línea guía vertical y una horizontal, que cuando vemos, digamos, la perspectiva peatonal, pues corresponde a nuestra línea horizontal. Está muy delgado el punteo, permítanme un segundo. Listo. Aquí está un poco más grueso. Entonces, yo lo hago aquí digital, ustedes, pues allá en sus casas, con la herramienta que se sientan más cómodos trabajando. O sea, lápiz, tinta, cartón, un pedazo de hoja que nos sobró, en lo que sea. Bueno, entonces el primer paso es identificar como los ejes y evidenciar el punto de fuga. Entonces yo voy a traerlo aquí en mi hoja de papel, realmente yo tengo una línea, ¿no? Tenemos aquí esa línea que no es, fíjense que no hay una simetría total, sino la foto está cargada más hacia un costado, entonces voy a trabajar de esa misma manera. Entonces una línea horizontal, una línea vertical, y ahí donde convergen, ahí va a estar nuestro punto de fuga. Las proyecciones hacia la fuga. Entonces vamos a mirar qué se está lanzando desde ahí. Entonces veo un ángulo aquí de las formas principales. No me voy a concentrar todavía en los detalles, las ventanas y eso. Yo voy como en el dibujo de lo general particular, y así, algunos que son ya muy expertos en el tema de dibujo en el detalle y coincide ya al final todo. Yo soy como, yo trabajo de esta manera, digamos que me ha funcionado. Entonces voy a mirar qué formas. Hay un micrófono abierto. Creo que Candela, ya, gracias, muchas gracias. Listo, entonces voy a mirar qué otras formas convergen acá, los volúmenes principales, que si uno mira, uno ve esta foto y dice, caramba, toda esa cantidad de cosas, pero no es tan complicado. Miren, fíjense que es 1, 2, 3 líneas, voy por la tercera acá,
hay un edificio pequeño por acá, o bueno, es muy alto, realmente ese edificio es muy alto, pero se ve aquí en esta percepción pequeño, y vemos otra diagonal como por acá. A veces hay cosas que suceden de manera diferente. Aquí veo que este objeto, esta escultura está allí, un poco de arte indígena que vemos por allí, aparece aquí como en este marco, y fíjense que este edificio está por encima de la línea horizontal que he trazado. Entonces, este eje de acá, entonces se crece hacia acá. Listo, eso sería. Entonces, ya tengo proyecciones, ya identifiqué el punto de fuga, voy por el punto 2, vamos por el punto 3, las profundidades de los volúmenes como tal. ¿Listo? ¿Y cómo es eso? Entonces, entender que a qué distancia está de la línea horizontal o la vertical los objetos. Y fíjense que como es un punto de fuga sencillo porque la línea va paralela, no va torcida. Entonces, ¿qué hago? Dibujo aquí de manera horizontal, ¿no? Entonces, esa distancia no tiene que ser exacta, lo que mis ojos más o menos perciban. ¿Listo? No estamos haciendo una fotografía, porque pues, para eso están las cámaras, estamos simplemente dibujando, interpretando las formas, entendiendo cómo se comportan y ya, no es de mayor cosa. Entonces, fíjense que he dibujado más o menos la silueta que me está dando acá, ¿no? Y tengo un volumen que es este que está aquí, que está por debajo de este otro. Entonces, ahí estoy dando como las profundidades de los volúmenes. Si fuera necesario también podemos definir algunos elementos importantes como por acá, ¿no? Pero eso ya vendría con la etapa de detalles, yo diría. Entonces me voy a ir ahora como a las formas particulares, como a estos detalles, el punto 4 tal vez, y comenzar a entender qué distancias tienen unos de otros. Entonces, por ejemplo, aquí voy a marcar algunas distancias, veo un elemento sustraído ahí que pareciera como un balcón, una terraza. ¿Sí? Ahí hay una línea que aquí no construí, que me quedó como suelta, entonces tal vez me toca definirla, ¿sí? Complemento lo que de pronto perciba, y a partir de este balcón, fíjense que es muy sencillo, o sea, vertical y horizontal, vertical y horizontal. Uno ve una perspectiva de estas y a veces se asusta, pero no es complicado realmente, simplemente líneas horizontales, verticales y paralelas entre sí. O sea, cualquier línea que yo disponga, por ejemplo, diagonal, es la otra que va a poner diagonal, es totalmente paralela, no me complico. O sea, es líneas verticales, horizontales, hago una red como tipo Spider-Man y después trazo unas líneas paralelas entre sí y eso sería más o menos en lo que consiste un poco esta percepción. Entonces, fíjense las verticales que tenemos acá de este volumen azul que está allá al fondo, que contrasta muy bonito con el cielo. Entonces, la lanzo acá y tenemos una diagonal acá, la lanzo acá, listo. Eso sería más o menos como formas principales. Voy a comenzar a definir algunos elementos, por ejemplo, esto que está importante, como estas vanos de ventanas. Vamos a ir por acá, aquí hay algo que no he dibujado bien todavía, esto llega hasta acá. Vamos con los vanos de ventanas, entonces son estas horizontales que están más o menos aquí. Lo dibujo, dibujamos esta, tengo esta y tengo esta. Listo. Y me falta como definir esta distancia, y fíjense, no sé por qué esta sale de ahí, pero la voy a hacer regular para que no pareciera que me he equivocado a mí. A veces hago algunos ajustes, ¿sí? Tomo decisiones sobre el dibujo. Listo, eso sería. Entonces tengo los tres vanos, 1, 2, 3, ahí están. ¿Qué más tenemos? El objeto aquí tenemos de referencia al costado, lo voy a lanzar. Eso sí estoy presentando, ¿sí? Sí, listo. Entonces tenemos este objeto, lo voy a construir, recuerden, paralela, paralela, ¿sí? Esto es más bajo, por acá, paralelo, paralela, paralela, y va al punto de fuga, ¿listo? Va al punto de fuga, vertical, paralela, y de pronto tenemos aquí el objeto. Listo, entonces ya tengo algunas de las situaciones, aquí hay un vano de una ventana, más o menos en esta proporción, y aquí comienzan a repetirse otros elementos. No me voy a preocupar mucho ahorita con el detalle, más o menos así. Entonces tendríamos unas líneas, como un poco de construcción, ya más o menos tengo unas formas particulares, ya tengo unas formas generales, las proyecciones y demás. Ahora me puedo dedicar a un poco a los detalles, ¿no? A los detalles de esas formas urbanas. Entonces, yo no soy de concentrarme un poco en todos los elementos, yo realmente a veces detallo unas porciones de las imágenes, creo que muchos lo trabajamos así. Voy a definir un poquito el tamaño del pincel. Voy a ir a detallar de pronto un poco esto, entonces vamos a mirar las ventanas donde están. Esto viene acá. Siempre las líneas van proyectadas hacia el punto de fuga. A veces cometemos el error y es que hago una línea acá y de pronto inclino otra acá y la hago independiente, entonces cuando me doy cuenta estoy exagerando, sucede algo así. Entonces, cuando vemos el conjunto es cuando percibimos que el dibujo nos quedó, entre comillas, feo, pero no es así, sino que de pronto se le olvidó que el punto de fuga está allá arriba y que hay que usarlo.
Eso es lo único que hay que hacer. ¿Listo? Así no nos quede exacto, así hayan desajustes, pero pues de pronto estamos haciendo un dibujo interpretativo. Como les decía, una réplica fotográfica, entonces creo que hay bastante libertad en hacerlo como nosotros deseamos. Entonces aquí estoy detallando un poco los elementos de las ventanas, tal vez. Aquí hay unas formas verticales. Y ya puede ir, digamos, a gusto propio, ¿no? Entonces las líneas de ladrillo y demás, pues las voy a trabajar así, para algunos elementos, entonces paralelas entre sí, paralelas entre sí, paralelas entre sí. Y son líneas, no rayones. Es que a veces hacemos como que el achurado como si fueran, ya, hacemos como esto y entonces se vuelve una cosa como extraña. Entonces son lineecitas y de alguna manera nos ayudan a afinar un poco el trazo. Entonces voy a trazar unas líneas acá, como definir algunos contornos, casi que eso es algo que caracteriza, digamos, una expresión como el trabajo de líneas. Me ayuda a soltar la mano. Yo recomiendo que, pues como sabemos, la mano alzada un poco. Entonces es el movimiento más como con el hombro, dependiendo si la línea es muy larga o con el codo en algún momento. Pero no el giro con la muñeca no hace el giro lo hace sencillamente el brazo como tal, pero la muñeca si hace el giro, pues es cuando las líneas nos quedan así como curvas. Entonces algunos dibujan y les quedan así las líneas porque están haciendo el giro con la muñeca. Entonces el giro, se suelta la mano y se dibuja realmente sobre. Ya nos quedan pocos minutos. Vamos a seguir acá. Entonces, defino algunos contornos con líneas y detalles. De pronto agrego un poquito de detalle aquí en profundidad de las ventanas. Me gusta trabajarlas como de manera independiente, no de la hora, para que percibamos que son objetos individuales. Ahí van, me toca un poquito. Voy a definir algo que es importante que no he explicado y es el fondo un poco. Entonces, el fondo sí tiene como una connotación más grande, entonces es lo que a veces caracteriza algunos dibujos. Entonces, simplemente son unas líneas irregulares, tanto que a veces crecen dependiendo de la técnica que esté utilizando. Esto aplica más como lo estoy haciendo como para un marcador, pero el lápiz, vemos que la expresión es otra, como la vimos en el video. Entonces puedo hacer esto como un fondo. Algunos visos blancos quedan allí, no importa. Creo que es conveniente generar esos contrastes. Resaltar un poco el edificio. Ojo a esto, no son pelitos, no son pelitos, no es que le está creciendo cabello a la construcción. Sencillamente estoy generando un contraste. ¿Listo? Son líneas, me tomo el tiempo de hacer las líneas. Lo que es el dibujo, ustedes saben que es un poco de paciencia y de alguna manera de desconexión. Uno entra como en otra situación cuando está dibujando. Voy a trabajar aquí un poco más claro. Vamos a trabajar un poquito aquí de opacidad. En las ventanas, por lo menos para alcanzar a ver algo. Estas tal vez no me funcionaron. Vamos otra vez. Este objeto que está aquí. Aquí me comí una parte, no me di cuenta, me comí la parte del edificio, me toca corregirla. Pero bueno, no me va a complicar, ya queda un minutico. Y básicamente esto sería un poco. Vemos que mi percepción desde las formas urbanas, ya después tendría un poquito más de tiempo para detallar y yo creo que un poquito con los tips o el video que les acabo de compartir, que lo pueden revisar, les voy a compartir aquí una vez, compartir, los dejo en el chat interno para que de pronto lo puedan revisar ahí, el dibujo que hago ahí en vivo, lo puedan tener presente como para hacerlo con más tiempo, por lo menos unos minutos más. Y eso sería un poco, digamos, como me quedó medio hacer el dibujo, pero pues creo que por temas de tiempo es algo complejo de desarrollar. Muchas gracias, Diego. Muy interesante tu
apreciación. Listo. Muy bueno, Diego, muchas gracias. Espero que aplicar y disfrutar. Bueno, mirar para arriba también. Sí, sí. Sí, Es una característica típica de que cuando uno termina primer año siempre aprende a salir a caminar a la calle y empezar a mirar para arriba. Ajá. Sí, es perfecto. Entonces, Joan, si te parece, pasamos a la charla de Camila. Con todo gusto, por favor. listo. Camilena